desolladas de la vida real. La crema panada le viene con puré. Al pecado frito como le gusta a usted. Con doble espina para dar más placer. Solo castigo si el crimen no está bien. Lo vi parir, pasó en mi nariz. El diablo verde viene para enseñarle a vivir. Hola, muy buenas noches. Estamos en este nuevo programa para tratar asuntos de la muerte cruzada. Aquí con nuestro panel exclusivo, con el gran Pato Orellana, el Cuervo, y nuestro amigo Pedro José Aulestia, invitados de esta noche. Vamos a tratar subtemas acerca de las leyes de extinción que fueron rechazadas, sobre la amnistía que fue aprobada, sobre las leyes del uso progresivo de la fuerza que fue rechazada, la salida de Yori. Entonces nos acompaña en este momento nuestro amigo Pedro José Aulestia, que que ha sido consultor político para algunas campañas, por ejemplo para la de Pedro Obrador, López Obrador, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, sí. AMLO, sí, perdón. Economista por la Universidad de Baylor en Texas, tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Guadalajara, expresidente de la Cámara Nacional del Emprendimiento del Ecuador, excónsul general del Ecuador en Venezuela, catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Economía y Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Guadalajara en Liderazgo Empresarial y Desarrollo Sostenible, consultor en las Naciones Unidas, ONU Habitat, premiado al mejor proyecto sustentable en ONU Habitat en el 2016, consultor político desde el 2014 hasta la actual fecha, y la lista es larga, la lista es súper larga. Y bueno, y lo tenemos a mi querido amigo Pato Orellana, que es arquitecto, ingeniero, abogado, tiene no sé cuántos títulos también, y también en la política también se ha destacado, y bueno, entonces empezamos esta noche buenísima. Falta nuestro amigo Giovanni Elías, que al momento no está, pero que nos manda saludos y apenas entre se va a conectar y se va a enlazar con nosotros. Mi distinguido Pato, queda con usted. No se te escucha, Pato. No se te escucha, Pato. No se te escucha, Pato. Bueno, hasta que podamos arreglar el problema de Pato, nos vamos con Pedro José. Claro que sí, buenas noches. Estamos teniendo un problema de audio, por eso intentábamos conectarnos para antes. Bueno, cuéntanos, estimado Pedro José, ¿cómo ves el asunto de si es viable o no una muerte cruzada en la Asamblea? En caso, porque creo que Lazo no quiere llegar a esos términos porque no le convendría, porque si adopta un movimiento o una estrategia de muerte cruzada, él también tendría el riesgo de irse para su casa, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, la muerte cruzada creo que tomó mucho revuelo 2 días después de haber lanzado al agua a 5 asambleístas por parte del Ejecutivo, a 5 asambleístas de Pachacutic, después de haberse mermado y rechazado la ley de inversiones
y parecía que se iba a lanzar por ese camino el presidente Lasso. Sin embargo, eso perdió peso, y perdió peso por lo que mencionas. No tenía la coyuntura, no tenía la posibilidad de mantenerse, era beneficiar a otros espacios de poder la muerte cruzada. Desde mi punto personal, yo creo que ya no va a existir la muerte cruzada. El momento pasó, a pesar de que era lo que se venía hablando, el momento pasó, y creo que se avecina más bien una consulta popular con una reforma política que tratará ahí de recuperar cierta gobernabilidad del gobierno, aunque lo veo muy complicado conforme lo que se está planteando y las nuevas mayorías que se están conformando en el legislativo en estos días. Bien, hola, ahí parece que me escuchan, ¿sí? Sí, efectivamente, sí, así es, Patito. Gracias a Pedro José, Edgar, qué bien compartir este foro ecuatoriano acerca de temas que nos cumben a todos los ecuatorianos. Con lo que acaba de comentar Pedro, coincido en muchos de los términos. También hay que aumentar que esta asamblea, si bien empezó con tremendo apoyo, ya sea en el término ejecutivo, con todas las flores, ahora se queda sin jardín, porque los mismos podadores de este jardín que se creó son los mismos Pachacuti. Entre ellos mismos están lanzando ya lodo al ventilador y mucho más con el caso Chumpí, que incluso con videos que ya la Posta lo sacó hace unos días, deja más entredicho el nivel que tiene la Asamblea y la aprobación que ésta mantiene en el Ecuador. Nada de aprobación, cero de aprobación en todas las encuestas, en el rating está bajo cero. También mostrando un poco la falange, los dedos, según cómo se acomodaban los lentes. Ya no hay respeto, ya nadie le para bola. Muchos han renunciado también, Pedro José y Edgar, asambleístas me refiero, y han ido algunos a puestos del gobierno u otros han ido a partes estratégicas. Entonces, César Ron ya se fue, ahora tenemos un asambleísta ministro de gestión, de administración. Otros también se partieron, otros están por partir, ya a nadie le importa, no hay respeto para nada, esos gritos, quién sabe que en uno de estos días se agarren a pelea también. Entonces la muerte cruzada, con lo que dijo Pedro José, ya como que pasó de moda, pero todos nos preguntábamos ahora el gasto que eso implica, por qué no se endosa más bien para las próximas elecciones, que sería lo más justo, por cuestiones de dinero y de acomodarse y de estadísticas y de elecciones mismo. Y mientras tanto, ¿quién va a gobernar? Va a convertirse en un dictócrata el presidente, va a ser un mini dictador. Entonces yo pienso que ahí más bien abro el debate, estimado Pedro José y Edgar Benedictino. Bueno, sí, yo pienso que una estrategia buena y para beneficio de los ecuatorianos, más que nada, pues, ¿no? Pero para que el presidente no se vaya a su casa por una muerte cruzada, lo que es primordial es una consulta popular. Pero esta consulta popular no debe ser ambigua, porque han venido las consultas populares muy ambiguas y nada concretas, ¿no? Tú sabes que el 80% del pueblo es ignorante, hermano. Y hay que saber guiar, ¿no? Y a esta consulta popular explicar qué resuelve la consulta, cuáles son los beneficios. Exactamente. ¿Qué nos dice Pedro? Sí, yo estoy de acuerdo en más que la ignorancia del 80%, yo me inclino a una terminología un poquito menos complicada de decirlo ahorita, pero sí me inclino a la desconexión con la política de la gran mayoría de los sectores. La gente se ha cansado de la política, estimado Edgar, estimado Pato, se ha cansado de la política, se ha vuelto tan insensible a la palabra corrupción, que de hecho ni siquiera aparece en el imaginario colectivo como uno de los problemas de nuestro país, conforme nos vamos acercando a las elecciones del 2023. La gente quiere que no nos maten, que no nos violen, que no haya huecos en las calles y pare de contar. A ese nivel hemos llegado de debate político en nuestro país.
Creo que la degradación política en la que nos encontramos se refleja en este nivel bajísimo de una pobreza intelectual en la asamblea única. Creo que es la peor asamblea desde mi punto de vista, la peor asamblea en la que nos hemos encontrado. Creo que aquí parte la desconexión con la política de la gente. La gente no entiende la política y no hay quien se lo diluya en contenido. Todavía tenemos el concepto de circo y pan para el pueblo antes de cualquier tema importante, pero también hay un enfoque desde la parte social importante. La gente no solo que se desconectó, la gente y no le interesa. La gente ya ahora con este concepto de la democratización, y esto es un poco impopular decirlo, no les gusta a muchos de mis colegas consultores cuando yo menciono este tema, pero yo creo que una de las raíces de los problemas que estamos enfrentando es el exceso de la democratización o la de la inclusión ciudadana en la participación electoral, es decir, la proliferación de un montón de partidos políticos, gente poco preparada, que tienen, el único requisito que tienen es que han sido presidentes del barrio y con eso ya llegan a pelear un escaño legislativo. Y esto no les gusta que yo lo diga en la parte política porque dicen hay un principio de inclusión y de exclusión al cual nos referimos. Todos deberían poder ser candidatos. Sí, todos deberían, pero lamentablemente el problema de elegir a cualquiera se refleja en lo que vivimos ahora. Los escándalos que estamos viendo ahora, que cada vez son más comunes y menos ya nos admira menos, nos sorprende menos lo que está sucediendo en la asamblea todos los días, el querer aferrarse al poder cuando ya nadie la quiere. Incluso en el Ejecutivo, no le voy a atacar solo a la Asamblea del día de hoy, estimado Edgar y estimado Pato, también hay que atacarle al Ejecutivo. Pésima gestión política, pésimo asesoramiento político. No, el ser buen empresario no necesariamente me hace un gran asesor político y creo que también lleva su dosis de responsabilidad del Ejecutivo en este momento de la situación crítica política, de institucionalidad frágil en la que nos llevamos en este momento todos los ecuatorianos. Espérame un ratito, Patito, que te puse porque está haciendo interferencia de audio. Bueno, ahí. Ya. Yo creo una cuestión, ¿no? En la asamblea, yo estoy muy de acuerdo contigo que no debe ir cualquiera a la asamblea, porque justamente para poder dar una votación, por lo menos, a conciencia, y no un voto de rebaño, un voto de dominó, efecto dominó, que le dicen, no, porque mi jefe de la bancada dijo que va a negar a la ley de inversión, yo también voto no, pero no saben el contexto del asunto, no saben cuál es la ley, ¿no? o cuáles son los puntos a favor. Por ejemplo, en la ley, podemos hablar un poco de la ley de inversión. ¿Qué asunto marca la ley de la inversión? Y vamos a marcar estos subtemas, porque son importantes, ¿no? Para explicar a la ciudadana que nos está viendo que la ley del uso progresivo de la fuerza, la ley de inversión, que fueron rechazadas, esta otra ley, me permiten un ratito, que estoy buscando y ya me borraron la bendita historia. En fin, a ver, espérame un ratitito, para que la gente mande los grupos. Bueno, la ley de extinción de dominio de bienes obtenidos por corrupción, rechazada, negada. Ley de repetición para los responsables del derroche y atraco, negada. Ley de inversiones, negada. Ley de uso progresivo de la fuerza para combatir el crimen, ausentes. Amnistía por los vándalos y terroristas, aprobado. Entonces quiero hablar por cada uno de ellos. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio de bienes obtenidos por corrupción, negada. En esta parte, cuando dicen negado, ¿por qué lo niegan? Debería haber una carta, una observación, una hojita de observación en donde dice, bueno, sí, yo la estoy negando por tal y punto. Este punto no me parece, este punto me parece escueto, este punto me parece absurdo, este punto de aquí me parece ambiguo. Entonces, decir por qué motivo estás negando una ley y no por una votación tonta. O sea, mira, yo voto no
hasta en la consulta popular, yo voto no porque esta vaina no me parece, yo voto sí, porque inclusive se puede hacer hasta una estadística de por qué motivo, cuál es la falencia que está ocasionando en la asamblea, e inclusive hasta cuando se hace una consulta popular, también debe haber un por qué votas, sí, por qué, no, por qué, ¿ya? Porque así mismo estamos levantando incluso una base de datos de gente y viendo la problemática y el sentir de la gente. Porque tú puedes, una consulta popular te puede orillar a votar sí, pero sucede que en una parte ambigua te manda a decir no, pero no sabes el asunto, ¿por qué? Votaste sí porque puse cara y sello, porque eso va a suceder en la mayoría de los ecuatorianos. Vuelvo y repito, no hay una preparación política, porque justamente como dices tú, Pedro José, la gente está preocupada que no nos vayan a matar en la esquina, porque por robarnos la billetera, o no nos vayan a robar, o simplemente nos vayamos a enfermar con el asunto del COVID, ¿no? O las calles que están hechas leñas porque te pones tú en una tarima a hacer burla y mofa con la gente del pueblo, porque la gente del pueblo, aunque suene duro y aunque suene crudo, la gente, el pueblo le gusta cosas triviales como un baile, como un marroneo, un perreo, un reggaetón. Porque es ignorante, hermano, es ignorante, el pueblo es ignorante, le gusta la comidilla, le gusta el circo, y no está interesado porque justamente no hay una guía, no hay una preparación, incluso en la escuela o en la televisión debería haber, incluso, no una sabatina, yo no hablo de una sabatina, oye, aquí vamos a estar en la sabatina, no, por lo menos una guía. ¿Qué significa la ley de extinción? Y el gobierno manda una propaganda, así asado y cocinado, aunque suene crudo, Correa sí tenía esta parte de acá, de mandar una publicidad de que por qué motivo la ley de tal cosa, aunque era a conveniencia suya y no la verdad, pero tenía estas partes, ¿cómo se dice? Estas estrategias publicitarias pero muy puntuales. Entonces a la gente empezó a gustarle un poquito, a los jóvenes en el tiempo de Correa, jóvenes de 12, 14 años interesados por la política, lo que no se sucedía hace 20 o 30 años atrás, que los jóvenes no estaban interesados en la política. Ya a partir de la universidad es que la gente empezaba a meterse en las políticas y no jóvenes antes. En la gente de la universidad, cuando se tiraban los palos y piedras y se iba de guerra, los de izquierda con los de derecha, ¿no? Los aniñados con los obreros. Entonces, esa era una cuestión. ¿Tú qué opinas de Pato, lo que estoy diciendo? Sí, bueno, tengo aquí ya unos datos qué interesante compartir estos temas que, como hoy platicábamos por la tarde, estimado Benedictino, son de interés nacional. Lo que alimenta a Pedro José, lo que dices tú y lo que humildemente también voy a decir aquí. La verdadera muerte cruzada está dada ya entre amiguis, que sería el poder ejecutivo con el legislativo. Y recordemos que el legislativo es un endoso para quedar bien con Pachacuti, que es o era la primera fuerza política, ahora ya no lo es porque están peleando entre ellos con los últimos acontecimientos. Esta ley de inversiones que se dio y no se dio, se envió, no se aprobó, ¿qué es lo que en su medular puntos atrae? Solo déjenme contrastar nada más, en millones, ya, ahora sí, son alianzas público-privadas, son 30,000 millones de dólares con la ley de atracción de inversiones, fortalecimiento de mercados de valores y transformación digital. Alianzas público-privadas, nuevas zonas francas en el Ecuador, lo que genera más puertos y también puntos intermedios en las ciudades. La actividad audiovisual también, los trabajos que se realizan ahí, eso nos compete a nosotros, y mucho más con lo que significa tener ese valor como poder atraer ese dinero que no tenemos con esas alianzas público-privadas. Muy bien, realizo un evento, hago una producción, y aquí como corporación, ya sea gubernamental, municipal, brindan el apoyo. Eso se presta para muchas cosas también. Pero bueno, en fin, es parte del juego de la política. Esa muerte cruzada, como digo yo, luego ya pienso que Pedro José va a detenerse más en la ley de inversiones, pero quiero tomar en cuenta esto,
que aquí hay puntos muy importantes en esta muerte cruzada que se tienen ellos, que eran amigos y ahora no son. No hay gobernabilidad. Es un miedo que se da. Verás, te hago muerte cruzada y el otro no sé. Vamos a ver si me haces o no me haces. Y se callan, se dejan pasar. Recordemos que esta asamblea también es una, si no ponerlo entre comillas, pero digamos con letras mayúsculas y negritas, 6 Arial 26, ¿sí? Según las últimas normas APAS escándalo, una asamblea ociosa, porque no han aprobado mucho, casi no han aprobado nada. Entonces, hay un déficit que se convierte en algo espeluznante, no trabajan mucho y tienen realmente sesiones que a veces o se cortan las sesiones de forma inesperada, se corta la luz, no se convoca, hay problemas, ahora hay papelitos, en fin, tantas cosas. Las elecciones 2023 ya se vienen, muchos de los que están ahora en asamblea podrían renunciar, lanzarse ya para sus seccionales, están preparando el camino para otros también, se viene entonces para alcaldes y para prefectos en todas las provincias, hay que estar atentos con eso, y ahí podrían sumarle esta consulta o si no la muerte cruzada, una de dos, todavía no está dicho nada esta semana, mientras tanto ya Isa empieza con la paliza desde el arbolito, está atento, él está ahí, de repente pase algo. Y otro punto neurálgico en todo esto de ley de inversiones y de muerte cruzada es las amnistías. Algunos se salvaron, otros se colaron, otros se metieron, otros ni fu ni fa. Mientras tanto, Polit ya se ha apresado con una fianza de $18 millones según Estados Unidos. Y realmente él es la pieza clave. Y el otro contralor también aquí cuando permitió que se queme la Contraloría. Ojo con eso. En la última de 3 al 13 de octubre, cuando el indio le entró al pueblo. Son 10 meses de gobierno que parece la isla de la fantasía, todavía no se asienta el gobierno. No sé si sean malos los ministros o sean malos los asesores, pero un asambleísta se lanzó de asesor, me refiero a Ordóñez, y él está también comandando esa asesoría. Jiménez, que va a ser el negociador, digamos, salta de la asamblea para estar después del puesto que dejó Vela, porque había inconcordancias con la política interna ya, ¿no es cierto? Y me refiero también a que los medios, aquí es un punto importante, los medios de comunicación, la mayoría de los medios masivos, me refiero a prensa, radio, TV, y los únicos libres, a pico abierto y a 2 alas y un clic, son los medios digitales como Edgar Benedictino y La Palabra de Pedro José. Pedro. Muy bien, bueno, excelente. Yo coincido en el análisis completamente. Aparte de ociosa, es una asamblea que se ha desentendido o realmente no ha querido entender qué es lo que está sucediendo, que hay problemas muchos más grandes de los que están. Hace poco conversaba yo con una persona, un asambleísta, y me decía, es que la gente debería entender la ley de esta manera. Que bueno, ese es el error de los políticos, que piensan que ellos lo entienden y que no lo han sabido diluir o comunicar adecuadamente. Y peor aún, pensar que la entienden cuando realmente no la han entendido y no saben cómo debatirla. Viene, como bien lo dijo Benedictino, viene con un voto a nivel borrego. Me dijeron que vote así. ¿Por qué? Porque así me dijeron. Ese es el argumento y eso es lo que tenemos que empezar a erradicar un poco quienes estamos apasionados por la política y por el país. Hacía una referencia, Benedictino, a la ley de extinción de dominio. Esa ley sí, se aprobó en la anterior, ¿no? Pero no se ha ejecutado nada. El 23 de abril va a cumplir un año de aprobada esa ley. Es decir, antes de que se vaya la asamblea que pensábamos que era la peor de la historia, antes de que ingrese la que realmente va a ser la peor de la historia, según mi criterio. Esa ley, recién a inicios de este año, conforme lo que dicta esa ley, que tienen que especializarse jueces anticorrupción, recién el Consejo de la Judicatura pudo emitir las normativas para el concurso y el instructivo para el concurso de estos 15 jueces, si no me equivoco, que van a conformar parte de quienes van a hacer la revisión de estos fondos. ¿Qué decía esta ley? Esta ley decía en breves rasgos de que todo dinero ilícito que haya sido incautado por el gobierno se tendrá que utilizar para bienes bonitos, hablando en palabras morochas, para temas de proyectos para niños, para los sectores marginales, para la población vulnerable. Sin embargo, vamos a cumplir un año y han habido 2 reformas a esta ley
en esta nueva asamblea y tampoco la entienden. Y no hay aplicabilidad y no creo que va a haber aplicabilidad. Hay que recordar algo, no es solo esta asamblea, es todo el proceso legislativo del Ecuador en este último tiempo. Hemos redactado a nivel legislativo más de 9.000 cuerpos normativos. Y de esos 9.000 cuerpos normativos, hay unos que se están repitiendo o se están nuevamente debatiendo sin saber que ya existían en la anterior normativa. ¿A qué me refiero? La ley de atracción de inversiones, ahora sí tocando un poquito en este punto, habla de las alianzas público-privadas. Recordemos que las alianzas público-privadas ya tuvieron su debate y ya tuvieron su propia ley en el 2016, si no me equivoco, y esta ley hablaba sobre la atracción de inversiones en sectores estratégicos. Había desde mi punto de vista, este es un punto muy personal, yo creo que había un problema muy grande en la ley anterior que se repitió en esta ley y que después se trató de corregir y que no pasó el debate en el tema de la votación y que se archivó. Pero en la anterior ley decía que para que un inversionista venga a este país, la institución que iba a garantizar la inversión de ese país era el gobierno central. Y con Lenín Moreno de por medio, yo creo que ni siquiera una inversión en una tienda se garantizaba en ese momento, hablando desde la óptica de seguridad jurídica para un inversionista. ¿Y cómo se garantizaba? A través de una garantía soberana, es decir, a través de un bono que diga que el Ecuador se hace cargo en caso de que esa inversión se vaya al piso. Creo que todo inversionista le corre a un país que no tiene seguridad jurídica. Y eso se trató de reformar en esta ley, se trató de adecuar, pero fue mal elaborada y se trató de corregir, no le dio el tiempo. Que no exista injerencia del gobierno central en ese capítulo específico de la ley de alianzas público-privadas. Y creo que se cometió el gravísimo error de haber mezclado dos cosas cuando se pudo haber dividido en dos partes esa ley para el beneficio del sector empresarial y de generación de empleo del país. Cuando se le dio cabida al mal ejecutado discurso o mal concebido discurso de la privatización del sector público, que realmente era la entrega del servicio en ciertos sectores como la salud y la educación, que eso sí existía dentro de la ley, se dio cabida a que se hable de que el gobierno quiere privatizar absolutamente todo, IES, educación, salud, medicina, etcétera. Y creo que ahí se cometió un error desde el punto de vista técnico-político de la asesoría del Ministerio de Gobierno, quien cabildea con el sector legislativo, de poder comunicar en conjunto esto o llegar a un acuerdo de dividir en dos partes, hablando de que era una ley económica urgente, que tenía un tratamiento especial, de que tenía solo 30 días para que se apruebe dicha ley. Creo que tendría que haber estado mejor coordinada la comunicación con las bancadas y de por sí realmente hacer un curso intensivo si teníamos 30 días para aprobar esta ley, se tuvo que haber por lo menos instruido a quienes realmente no entendían la ley. Repetían discursos que no eran realidad. No era una privatización de sectores estratégicos, sin embargo se lo logró repetir y no hubo nadie en el Ejecutivo que logre contrarrestar ese discurso para que se logre aprobar. Algo que era muy importante. Recordemos que dentro de los muchísimos puntos bajos que existen en el Ejecutivo, yo sí quiero resaltar uno, y esto lo he conversado con muchos colegas, yo resalto uno que venía haciendo un esfuerzo por sacar la cara en la parte productiva, que era del ministerio de Julio José Prado, que se logró conseguir inversión en un país muy difícil de conseguir inversión extranjera. Lograr sentar a un inversionista para quienes estamos también en el sector privado es muy difícil aquí en el Ecuador. Se logró sentar a muchos inversionistas para que el Ecuador pueda tener avances en materia de inversión extranjera y sin embargo ahorita sí ya nos quedamos sin piso por esto. Y no hubo alguien que diluya la parte técnica o que entienda de que no puedo meter, o sea, a veces me tengo en política, a veces es importante cortarse un dedo para no perder la mano. Si hubiese dividido el proyecto de la ley de inversiones, tal vez no estaríamos hablando de un archivo, pero sí de una reforma. Tal vez las bancadas no estarían debatiendo
todo lo que hubo alrededor de la ley de inversiones, si ustedes recuerdan, Benedictino y estimado Pato, no fue alrededor de la parte técnica de la ley, fue sobre la privatización, ficticia privatización de algunos sectores, y terminó siendo ese discurso el que, el que derivó en lo que todos hemos visto. Y ante la negativa de la ley, creo que también existe un error de ahí sí atacar a, a la asamblea de lo que hemos visto con una carta donde se armó un show, un bochinche sobre los asambleístas que habían exigido o pedido cosas alrededor de esta ley. Vamos a ser francos también un poco, Pato y Benedictino. La política es una negociación constante. No es que es la primera vez que ocurre y no será la última vez que ocurre. Esta solamente es una manera de desprestigiar a la asamblea porque no tengo otra cara que dar que ocultar mi ineficiencia en operación política a través de un desprestigio de una asamblea que también se presta para ese desprestigio. Ese es algo que también lo debatiremos un poquito más a profundidad, entiendo, después. Así que con eso, Edgar, Pato, para ver si seguimos profundizando. Fantástico, fantástico, Pedro José. Quiero sumar también a esta conversación. Hay un tema, por ejemplo, la inseguridad. Con inseguridad se rompen récords ya en Guayaquil, en la zona 8, que es la más conflictiva del Ecuador. Y hoy, bueno, perdón, a la madrugada, y hoy en la mañana se confirmó problemas en el CRS Turi, aquí en Cuenca. Existen ya 6 fallecidos. Entonces, miren lo que está pasando. Todavía esa tregua, esa herida de lo que fue un año, ustedes recuerden, terrorífico, el anterior, y ahora en los sucesos en La Tacunga, aquí en Cuenca, en Guayaquil, en las cárceles del país, eso sigue latente y como que todavía no se soluciona. Y ahí también es parte del problema. El desempleo está confirmado ya, es una encuesta a boca de calle y en todo momento. ¿Tienes trabajo? No. ¿Tienes trabajo? No. ¿Tienes profesión? Sí. ¿Tienes maestría? Sí. ¿Tienes trabajo? No. Muchos profesionales están en la banca de las oportunidades esperando que algunos que ya están en la función pública, porque es lo mejor trabajar ahí, es la gallina de los huevos de oro, y así tienes asegurado que puedas hacerte alguna casa o comprarte un terreno alguna vez o tener una vida tranquila, sino los que cada día salimos con la bendición de Dios a la cancha de las oportunidades, nos lanzamos a lo como venga para poder meter el gol de nuestras vidas de una forma honesta, porque la palancocracia ahora subió y subió más que la espuma, y la meritocracia está en déficit, no sirve para nada. Y muchos estudiantes se quedan colgados porque quieren salir a trabajar y no pueden. Y son algunos ingenieros, arquitectos, médicos, y están en labores que no les corresponde, que para algunos se convierten en denigrantes, otros no, y no están realmente cumpliendo para lo que aprendieron. Hay un déficit, hay un superávit también de muchos universitarios sin trabajo. Y está confirmado que son casi ya 6 de cada 10 ecuatorianos que están trabajando. Entonces, uno trabaja para el Estado, otro tiene una empresa privada, otro está en un GAT municipal, ¿sí? Y otro está para una institución igual a sí mismo pública, afín de las empresas que tienen los GATs. Entonces, ellos son los beneficiados, la que sigue siendo la burocracia de oro, y de ahí el resto profesionales sin trabajo. Con esta última pandemia realmente fue como ya despedirse para muchos de los trabajos y fue una forma de votarlos. Nada se hizo, nada se hace con respecto a eso, y con delincuencia y desempleo, claro, son las mejores ñañonas, son hermanas, amigas y rivales, y a eso provoca que ahora Pedro José y Edgar salimos a la calle realmente triquiados porque no sabemos qué va a pasar. Eso es imposible. También subió el pan, ojo, de 15 a 20 a 25, eso es alarmante. También subió la salchipapa, que es un termómetro de la comida ecuatoriana, ya no cuesta $1, sino $1.25, y que es con tarrina $1.50 para llevar. El delivery también de $1.50, $1.75, $2, $3, que es casi como un taxi. Claro que llega más pronto, pero a veces agitado. Y miren, estas cosas que dan esos enlaces, dan esas consecuencias,
realmente en lo que significa el creer, la confiabilidad, ya sea de la asamblea, de los medios de comunicación, del mismo gobierno, de todo lo que está pasando, hace que muchos en Chico, realmente existe una ola migratoria que nadie se da cuenta, pero se la están jugando otra vez. Yo tengo muchos amigos que han migrado ya a Estados Unidos, como se conoce vulgarmente por la chacra. Se la jugaron, ya están allá y tienen que pagar al coyote 15, 18 mil dólares, pero ya están allá. Con las justas están huyendo de este país, muchos de ellos profesionales también, y otros en el desempleo, y otros porque quebraron. Porque al no tener un trabajo fijo, estimado Pedro José y Edgar, no hay inversión. Claro que la inversión ha crecido y están las cifras, se demuestra que está un 4% ha crecido la inversión en el Ecuador en estos últimos años, pero en esta ley de inversiones, ¿cómo lanzarse una zona franca? ¿Cómo reactivar la construcción? Les hablo en el término como arquitecto, urbanista. La construcción está a menos. Ya nadie contrata un arquitecto porque es mejor contratar un albañil y nos lavamos las manos. No te exige factura, no pasa nada y hace lo mismo. Y sobre todo los materiales de construcción nunca bajan. Rubros como por ejemplo el hierro, el cemento, los áridos que hacen la materia gris de la construcción, el ladrillo, siempre están en aumento, nunca bajan, jamás han bajado, es como el oro, siempre están subiendo. Y mientras tanto no hay construcción y cada vez el metro cuadrado de construcción va subiendo en un término medio para la zona de Ecuador, según factores de configuración, puede estar entre 400, 500, estrato medio, 100 metros cuadrados de construcción, 2 plantas, vivienda unifamiliar. ¿Quién accede a ese préstamo? ¿Quién puede construir si nadie tiene trabajo estable? Porque dice, sí, soy un emprendedor. No, no, vaya, aquí no queremos emprendedores, aquí solo queremos a alguien que nos demuestre que tiene solvencia y liquidez y que por lo menos los dos trabajen. Si solo trabaja uno, no pasa nada. Ahora estamos en esa época que tenemos que tener 2, 3 trabajos, uno de verdad, ¿sí? Uno que nunca nos facturan ni nos dicen nada, y otro que es un chivito con el cual podemos sobrevivir. Y como a veces no hay palancocracia, la meritocracia, así seas bueno, no te paran bola. Asimismo porque no hay trabajo. Y todos quieren trabajar en los gatos municipales o para el gobierno. Entonces se vuelve una suerte de que sí, odiamos a los políticos, pero no podemos vivir sin ellos. ¿Y cómo es que es una película, una novela, una muerte cruzada, que vuelvo a decir, el tema del momento, y ya no, esta muerte cruzada ya no es una ley de inversión porque se vuelve una de extinción de dominio, que volvemos a lo mismo. Mientras no se recupere tanto dinero que es de la corrupción, todos los ecuatorianos vemos de que la corrupción campea, que es lo que más mejor es en términos coloquiales. Y así cualquiera este rato volvemos al término que en las próximas elecciones no hay una ley, ahí sí de que hagan una ley que por lo menos aquel que va a ser candidato ya no sea señor que es muy buena, sino sea un señor profesional, sea un señor con una maestría, sea un señor con un PhD, o sea un señor con un compromiso comprobado con su comunidad o donde estuviera residiendo para que sea una persona de bien. La gente está cansada de los políticos, pero volvemos a la ruleta. ¿Cómo es la nota contigo y sin mí? O sea, ahí pongan en la fanesca al político sirviendo el plato. Eso, mi estimado Pedro y Edgar, para colaborar y seguir aumentando esta noche. ¿Ya? A ver, vamos al otro tema que es la ley del uso progresivo de la fuerza para combatir el crimen. Ahora, el título está para combatir el crimen, porque yo creo que de pronto, haciendo de abogado del diablo, el miedo que tienen los asambleístas de Pachacuti es que si la ley del uso progresivo de la fuerza le puede repercutir a ellos por la salvajada que cometieron en octubre, aquel fatídico octubre, donde quemaron hasta la Contraloría, ¿no? El edificio de la Contraloría. Puede ser ese miedo, ¿no? Pero a la vez, el uso progresivo de la fuerza es progresivo, como dice la palabra, progresivo, o sea, van dando los niveles, o sea, al último se utilizaría, es un arma letal de fuego para poder contrarrestar
el ataque de los delincuentes, pues, ¿no? Diego, nomás. Hola. Dele, Pedrito, José, ilustre ahí, meta el pase gol para nosotros cabecear. Gracias, Pato, excelente. Yo creo que ahorita estamos justo lo que acabo de hablar. Hablamos de una ley que se presentó en enero y que nuevamente nos encontramos ante un amotinamiento en Turi sin poder ejecutar algo importante. Yo tengo una esposa que es cuencana, por si acaso, tiene Pato, qué bien. Y ahí, claro, estamos siempre pendientes también de lo que sucede allá en mi segunda ciudad, por decirlo así. Es increíble que esta ley, que yo lo veía con muchos méritos, por lo menos, a ver, hay que entender dos cosas. Antes de arrancar con la ley, hay que entender dos cosas desde el aspecto social de lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. No solo se trata de lanzar dinero y balas al problema de la inseguridad en el país. Hay un problema también de adicción, de consumo, de microtráfico y de crimen que también va bien enraizado, está encauzado dentro de ese cáncer que es el subempleo y el desempleo, como bien lo trataba Pato hace poco, de un país que se está volviendo muy similar a lo que se vive en México. Yo estuve 6 años viviendo en México y es como ver una réplica de ciertas situaciones que están aquí. Las oportunidades para ciertos jóvenes en sectores muy vulnerables de nuestro país tienen dos opciones. O se unen a un esquema de microtráfico y de crimen, o terminan en delincuencia simple porque no existe este problema. Y hay una desconexión entre el crimen. Creo que la ley también le faltó una conexión con algo que es muy importante, la educación y la juventud. Hay nada de prevención. Este país ha enfocado todo en el uso de la policía, de las balas, de implementos, o por lo menos en este aspecto de la ley del uso progresivo de la fuerza, a ir a hacer una reingeniería de todos los procesos de la seguridad institucional de este país, de las instituciones de este país, pero no hay un enfoque de prevención. No hay unas campañas de prevención sobre las adicciones, sobre el uso de drogas y sustancias en nuestra juventud, sobre algo tan básico que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y el mismo MIES podrían utilizar como plataforma. Nadie lo ha hecho. En este momento, por ejemplo, la gran mayoría de los jóvenes allá en Azuay, estimado Pato, la gran mayoría de las clínicas de rehabilitación tienen a jóvenes entre 17 y 21 años, conforman la gran mayoría de las personas que están dentro de los CETATs allá en Azuay. Son víctimas de la migración, es la provincia que más migración tiene en nuestro país. Son víctimas de familias destruidas, de una falta de control. No hay esta prevención en la juventud de decirle, esto puede suceder. Las instituciones que controlan la salud se han vuelto mercantilistas en nuestro país y no se han vuelto, o no han visto la construcción de la política pública como un futuro. A ver, si yo sé que el crimen está creciendo en nuestro país y hablando realmente, siendo realista, con los pies sobre la tierra, el narcotráfico jamás va a acabar en el mundo, jamás se va a acabar. Podré mitigar lo que está sucediendo, podré tratar de controlar hasta cierto esquema lo que va a entrar y lo que va a salir, y los dineros ilícitos alrededor de esto, los negocios alrededor de esto, el lavado y demás. Pero si yo sé que tengo un problema que está creciendo y a ese problema le lanzo más fuego, voy a tener una situación como la que tuvo México en la época de Felipe Calderón. Voy a tener una violencia en exceso, voy a tener gente amedrentada, negocios pequeños extorsionados para pagar las llamadas vacunas para que puedan operar. Ya el caso de Durán es increíble, lo que está sucediendo en Durán. La gente está saliendo de Durán en la parte industrial porque ya no tiene cómo sostener sus costos operativos, porque tienen que entregar cerca del 30-40% de sus ingresos a personas que se dedican
al crimen organizado para extorsionar, para sostener sus temas. En ciudades como Quito, en el sur, también existen las personas que tienen un negocio chiquito y tienen que pagar 1.000, 2.000 mensuales para protección que la misma la misma institucionalidad de nuestro país no lo puede hacer, porque ellos crean, esto es como el que crea el chantaje y crea también la solución, igual aquí en esto. Creo que la ley de uso progresivo de la fuerza cumplía con una de las dos aristas. No había la parte de prevención, esto sí es una tarea por cumplir, no solo de este gobierno, de todos los que han pasado, que han ido viendo cómo va creciendo el consumo, cómo va creciendo el crimen y cómo va creciendo nuestra juventud en caer en estas situaciones de vulnerabilidad. Pero en la parte de materia de seguridad, yo creo que esa era una ley que tendría que haber sido aprobada con absoluta mayoría, que tendría que haberse permitido. Y aquí entra el enfoque de las amnistías que hablaba Pato. Y estimado Edgar, esto es un problema que mientras sigamos dándole cabida o poder meterlo dentro de lo que se llama la libre expresión, al vandalismo, al terrorismo, a lo que nos sucedió aquí en Quito a nosotros en octubre del 2019, y que esas personas ahora gocen de las libertades con las que están ahora y todavía lo celebren, y creo que es un cachetazo a las personas que buscamos una sociedad con mayor índice de paz, de tranquilidad, que ahora le demos cabida en función ahora. Entonces yo también quiero hacer uso de mi voz, de mi libre expresión democrática, y voy y rompo las paredes, las piedras, las ventanas de un bien patrimonial en un centro histórico como lo es de Quito, y a excusa de que es libre expresión lo hago, y que eso después no pueda yo no pueda ser la persona que esté en la cárcel, sino el policía que me tuvo que a mí someter esté ahora viéndose en un momento de juicio criminalizado como un delincuente. Hemos visto aquí casos extraordinarios, nuestra ley es tan increíble. El tema de las cárceles también tiene que ver con estas leyes. Como hablábamos de los 9.000 cuerpos normativos que tenemos, es porque realmente la gente hace leyes tras un escritorio sin haber recorrido su territorio. Y ahí tenemos si es que las llantas de su vehículo no tienen el labrado correcto, se va 30 días preso. Y luego tengo hacinamiento en las cárceles. O sea, tengo gente en las cárceles que no tendrían que estar en las cárceles. Y eso sucedió con personas que han fallecido en los últimos amotinamientos que se dieron, las últimas revueltas internas dentro del sistema carcelario de nuestro país. Hay gente que jamás debió haber estado en ese tipo de pabellones, por ejemplo. Ellos sí son víctimas de un sistema legislativo y judicial que le ha fallado al país. Es decir, la ley de seguridad, la ley de fortalecer el orden, nos hubiese dejado una herencia de control y de seguridad, o de mayor capacidad de que el delincuente sea amedrentado, que el delincuente sea el que tenga que ir a la cárcel, y que no sea por este mal. No entiendo a veces el enfoque de las personas que utilizan los derechos humanos para defender a delincuentes que después terminan dañando o matando o destruyendo familias, y que ellos sean las víctimas y los derechos humanos sean enfocados hacia ellos. Yo nunca voy a entender esa concepción. Para mí la Asamblea no entendió. Y este es el tercer punto, y con esto le dejo a Pato la palabra. Creo que las leyes que le hacen bien al país también están siendo secuestradas como objeto de chantaje o de manipulación para llevar a una mesa de negociación al Ejecutivo, y el Ejecutivo ha caído en ese juego. Ha caído en ese juego en todas las leyes importantes que ha traído a la mesa. Y en ese juego sí tiene que ver mucho la gestión técnica política, de una inoperancia en el asesoramiento político del Ejecutivo, pero también tiene que llegar un momento en el que no se pueda negociar, así como no se negocia con terroristas, como dicen en la ONU, en Estados Unidos. No se puede negociar con gente que siempre me va a chantajear cada vez que yo traiga un tema importante a colación para tratar en la ley. La ley tributaria tuvo que pasar por el Ministerio de la Ley,
después también veremos qué sucedió en ese día de la asamblea, pero la ley del uso progresivo de la fuerza no contó con todo el respaldo que tenía que haber contado. La ley de inversiones, que era el otro proyecto emblemático del gobierno, tampoco ha contado, ha sido objeto de chantaje, de extorsión, de pedidos políticos y de favores y de fomentar este clientelismo político y perpetuarlo por mucho tiempo más, mientras no se defina bien lo que es prioridad para el país. Vamos a seguir teniendo este tipo de bloqueos. No vamos a poder salir adelante con una asamblea y primero con un ejecutivo políticamente inoperante en el legislativo y segundo con una asamblea insensible ante las prioridades del país. La seguridad, creo que ahorita, en vista del 2023, las encuestas que hemos lanzado con muchos colegas para lo que se viene al 2023, el primer problema en todos los grupos etarios es que no me maten y que no me violen y que no me roben. Ese es el primer problema. Ya no es quiero la cuna del emprendimiento, quiero que Quito sea Medellín, quiero que los jóvenes accedan a una incubadora de empresas de tecnología y quiero ser el Silicon Valley de Latinoamérica. Ya no es eso, como era hace 12 años en el imaginario colectivo. Ahora es, ya no quiero que me maten. Y ante esa inseguridad, ante esa priorización de las problemáticas de nuestra sociedad, tenemos políticos que no pueden ni siquiera en eso poner prioridad. Y ahora lo de Turi es nuevamente prolongar el debate de algo que ya arrancó hace tiempos y que en enero tuvo que haber sido solucionado. En el último amotinamiento, la gente también sufre. Hay familias de estos, o sea, ¿quién va a tener ahorita tranquilidad si es que alguien se va preso en tu familia, Pato, en tu familia? O sea, algún rato terminan muertos. Es preferible, o sea, ¿qué hacemos con este sistema actualmente? Creo que el gobierno tiene que poner otra vez en el debate la seguridad y tiene que meterle por la garganta esta ley a la Asamblea si es que quiere y fortalecer la institucionalidad en el sector de la seguridad ciudadana. Y esto es importantísimo. Mientras no tengamos fuerza policial y donde los criminales sean realmente criminalizados y que no tengan aquí a estas personas que aboguen con excusa de derechos humanos y les vuelvan mártires y les vuelvan víctimas a los criminales, vamos a seguir teniendo problemas que se van a profundizar aún más en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo. Estamos viviendo cada día mayor inseguridad en cada una de nuestras ciudades. Y creo que quienes son del Guayas, creo que no me dejarán mentir en lo que está sucediendo en Durán. Durán es un mini tubo de ensayo de lo que fue México hace algún tiempo y nos vamos a tener que topar con peores cosas de las que ya hemos visto, de gente colgado en puentes, como la vimos recién. Jamás en la historia del Ecuador hemos visto eso, estimado Pato, estimado Edgar. Sí, de verdad. Discúlpame, Patito, aquí tengo los saludos a mi amigo Eduardo Barresueta del Hierro. El comentario de Pato es acertado y es esa parte que muchos no entienden en el enunciado pasado sobre la educación y sobre la delincuencia. A todos nuestros redes videntes, un saludo especial de parte de Edgar Benedictino y del excelso panel que nos acompaña en esta noche, domingo 9 de la noche. Ahora sí, continúa, Patito. Gracias a todos quienes están dando un like, me encanta, comparten y reparten esta parte del conocimiento que con gran sabiduría Pedro José, Edgar y quien les habla estamos aportando para tener en cuenta que esos tabúes se pueden romper con contrastes de fuentes como le estamos haciendo. En esta ley del uso progresivo de la fuerza, cada vez vemos que el policía tiene miedo, otra vez viene esa palabra, el miedo, ¿se acuerdan de la muerte cruzada? Voy a utilizar esa metáfora, y en el término de que se hace retórica porque siempre está. Entonces, el policía tiene miedo a actuar porque no hay leyes que lo respalden, y así él entonces, si quiere ejercer su trabajo, si va a hacerlo, es más, cuando hubo algunos intentos, ¿se acuerdan de civiles? Salieron los policías
actuar en las calles. Hubo una especie de miedo, pero de la parte de los delincuentes. Pero ahora ya no se sabe de eso. Pararon esas condiciones. Por eso la ministra Alexandra Vela, la ex ministra, que decía que no habían concordancias porque se proponía en esa nueva ley del uso progresivo de la fuerza actividades en conjunto entre la policía y las Fuerzas Armadas. Sí, muchos esperan o ansían que salgan las Fuerzas Armadas y que exista un mejor accionar de la policía para que así la seguridad, para que así tus bienes, para que así tu celular, que es el bien más robado en el Ecuador, un celular, porque un celular puede ser el péndulo de la vida, es lo que todos quieren. Lo que todo delincuente sale a hacer su fechoría, en este caso es por un celular. Por eso, si vamos a este uso progresivo de la fuerza, en estadísticas, lo que conversábamos, las jurisdicciones más peligrosas en el Ecuador, como decíamos, zona 8, Guayaquil, San Borondón y Durán. Luego vienen Los Ríos, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, Manabí, luego Santa Elena, El Oro, Santo Domingo, Azuay, Cañar, Tungurahua, Cotopaxi, Simbarú, Imbabura, Zamora. Y la mayoría de estas son de muertes violentas, lo que llama la atención. Ahí sí los medios, tanto prensa escrita, radio y TV, los medios masivos, y ni se diga los digitales, en esta multiconvergencia, multiplataforma, lo que más noticias hay, si ustedes han dado cuenta, antes las noticias eran políticas, pero ahora las noticias sobre actos de violencia tienen un porcentaje más alto. Incluso superan a las noticias de política o de sucesos nacionales e internacionales. En la grilla de emisión de los noticieros de medios masivos siempre están al inicio la crónica roja. Antes ese segmento se dejaba al final, incluso al último, antes ya cerca de la despedida. Ahora se invierte esa pirámide de información y quienes informan más son los medios masivos. Medios que antes nunca daban noticias sobre muertes violentas, ahora lo hacen y con primicia, e incluso mandan a corresponsales especiales para saber cuáles son las secuelas de esos incruentos actos. Algo que llama la atención también en esa delincuencia es de que se hace tan natural, de que se vuelve tan suave, que ya entra por los ojos, por los oídos, por todo lado. Si antes teníamos un diario que parecía que destilaba sangre, ahora los noticieros igual y las redes sociales igual, aunque las redes son más libres, pero son más inmediatas y nos permite conocer cosas con precisión y primicia, lo que antes los medios no daban. Entonces hay que recordar también que a todo esto, de la delincuencia, del desempleo, de las resoluciones que estamos tomando en esta conversación, de la falta de valores de la asamblea, de la troncha, del problema de la muerte cruzada que hay entre el legislativo y ejecutivo, debemos tomar en cuenta también que los electores son parte importante. Y ahora me voy a un punto, si hablamos que hay malos políticos, puede haber también malos electores, porque ahora recordemos que estamos desde los 16 años en adelante, estimado Pedro José y Edgar, y ahora sí mismo quienes están comandando la opción de voto para el próximo 2022-2023 son quienes, son los millennials, son los centennials, ¿sí? Son los chicos celular. Hasta hace unos años teníamos la generación X y eso ya pasó de moda, son los que nacieron en los 70s. Luego vino las diferentes generaciones y ahora estamos ya en pasamos niños índigos, tenemos ya crecieron, ya son jóvenes, los de cristal también. Luego, ¿cuáles vendrán? Luego viene ya la telepatía, estamos en el metaverso, todo la primicia, la precisión y sobre todo la rapidez viene a través del celular. Las noticias vuelan a través de esto y por eso el celular ahora es el medio con mayor credibilidad. Si digan la verdad o no, eso no importa. La credibilidad es que te crean. No siempre es que sea positivo o no, sino son los nuevos creyentes, los nuevos fieles, son los que están atrapados en el celular. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué vengo a todo esto? Porque al tener la facilidad de las noticias, de lo que está ocurriendo, y lo que decía Pedro José y lo que decía Edgar también, es la validez. Ya me vale, la política me vale, ya esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Es tan natural, es tan chabacano, es tan popular, que igual nos contentamos con frases que se hacen ya casi ecuatorianas, sí robó, pero sí hizo, era bueno, ahora cambió, la política le cambió,
era bien conocido y ahora es desconocido. No sé si pueda salir solo a las calles, solo en épocas de elecciones aparece. Bueno, entonces si tenemos malos electores será porque vuelvo a esa premisa, podemos también ser malos dictadores, o en este caso quienes eligen somos nosotros. Tratemos de educarnos más, utilicemos el celular para que tengamos mejores porvenires, porque lo que nos brinda en este caso la convergencia, la multiplataforma, hipermultimedia, transmedia, es estar al tanto y al día. Entonces, utilícelo de la mejor forma. Ya para ir concretando, esta ley del uso progresivo de la fuerza supone nuevas normas para garantizar una mejor administración también en los centros carcelarios. Por eso iba a este punto, en toda esta cronología de hechos, porque ahí está parte de lo que se viene dando en todas las ciudades, y también por eso vengo a un tema importantísimo. En el ámbito internacional, el tema del momento, ¿cuál es? Las cárceles en El Salvador. ¿Qué está haciendo Nayib Bukele? A ver, Nayib Bukele, en la ola de muertes que se dan parecidas a la de Ecuador, parecidas, no difieren mucho, y ahí concuerdo con lo que dice Pedro José, que Durán, la zona 8, es un experimento maléfico de los carteles de Sinaloa y de México, ¿sí? Entonces se vuelve un caldo de cultivo malicioso, maléfico. Y lo que pasó en El Salvador en las últimas semanas, había una mortandad increíble. Lo que hizo Nayib Bukele en una declaratoria de emergencia, les quitó las colchonetas, les quitó la comida, les quitó los contactos, los celulares, los dispositivos, las visitas. Duela a quien le duela, van a estar encerrados, como dijo él, ahí en los centros carcelarios durante un buen tiempo, hasta que deje la mortandad. Entonces, miren, ahí está el orden que se pone como ejemplo en diferentes partes del mundo. Otro punto importante que no pudo la ministra, porque esta ley se lanzó y quedó ahí en el limbo, es importante para asignar un abogado, o para que el servidor policial pueda elegir un abogado de su confianza, ante todo lo que decíamos. Si es que el policía no está respaldado con la justicia, ¿cómo va a salir a salvarnos? ¿Cómo va a salir a ejecutar el dominio y el uso progresivo de la fuerza? Miren el ejemplo que se dio el 3 al 13 de octubre, y las amnistías, lo que se viene ahora, y tanto lo que provocó, y también los otros casos del 30S también, y otros más, en fin, en todas las revueltas de cuando se han votado presidentes y las broncas que han existido. Entonces, ahí están, mire, somos un país de paz, lo que decíamos antes, no, ya no lo somos, eso ya quedó para el olvido. Otra cosa más que quiero contarles, que si los servidores policiales saben actuar bien y siguen los criterios legales y constitucionales, tendrán todo el respaldo, dijo la exministra Vela, y ahora en este caso, bueno, el presidente. Son respetuosos de la institución, de la justicia, hay que respaldarse. Están ahora también, estimado Pedro José, corríjame, y Edgar también, están eligiendo a nuevos jueces, ¿sí? Es importante también el Consejo de Participación Ciudadana, otra bronca más que no se soluciona. Entonces, vuelvo a esa concordancia de que hay un desamparo en esos núcleos que son ejecutivo, legislativo, del poder ciudadano, que están desvalidos, y así, vuelvo a esas palabras que decía Edgar, la validez de la people. A ver, bueno, para finalizar ya este asunto, porque ya nos estamos extendiendo, voy a decir esto. Mientras no se cambie la constitución, porque esta es una constitución que fue creada para blindar, para justamente, perdón que te voy a mutear, Patito, porque hace eco. Esta constitución no fue para el beneficio del pueblo. De ser beneficio para el pueblo, las leyes serían justamente a beneficio del pueblo y no al beneficio del delincuente. Ahora, todas estas organizaciones creadas de derechos humanos, no sé para qué se crearon, porque nunca defienden los derechos de las víctimas, sino de los victimarios. Y ahora, haciendo una acotación a esto, Singapur mandó al carajo, y perdón que lo hable de esta manera muy guayaco y muy costello, mandó al carajo a todas las organizaciones de Naciones Unidas, de Amnistía
internacional, ONU y todas, OEA y todos los demás, y se sanciona con la muerte para los delitos. Mira, hay delitos sancionados con pena de muerte. La normativa de Singapur incluye la pena de muerte para los siguientes delitos: tráfico de drogas, secuestro, asalto grupal a mano armada seguido de muerte, disparo ilegal de arma de fuego, instigación al suicidio de menores de 18 años o incapaces y homicidio. ¿Ya? O sea, prácticamente Singapur apoya a su policía sobre todas las cosas y también hay un sistema de educación. ¿Para qué te vas a meter de delincuente? Aquí tenemos un sistema de educación extensa. Aquí tenemos institutos, tenemos universidades, tenemos escuelas tecnológicas, para que si no pudiste entrar a la universidad y no te dio la capacidad de aprender, qué sé yo, programación, ingeniería en programación, tienes el instituto técnico para aprender algo de refrigeración, pero vas a aprender. Si no tienes esto, tienes cursos, pero te dan las herramientas para que tú tengas una variedad, una amplia gama de estudio. Ahora, otra cosa, no hay pobreza, ahí no hay pobreza. O sea, las personas de estrato social medio, que se diría bajo, porque no ganan tan bien, bueno, el PIB se demuestra que más o menos cada ciudadano estaría ganando con unos $5,000, pero es una ciudad cara. Está al lado de los estratos súper altos, o sea, no hay poblaciones, no hay periféricos, no hay periferias, perdón, no hay periferias, no hay barrios marginales, no existe extrema pobreza. Es un país que es mucho más pequeño que el Ecuador y tiene mucho más porcentaje de habitantes, y el PIB es súper alto y tiene la segunda refinería más grande del mundo. Entonces, ¿qué nos impide? El principal mal de todo esto es los derechos humanos. Mientras haya derechos humanos, la Constitución se va a hacer o se va así a los derechos convenientes de estas agrupaciones o estos lobbies que defienden absurdas ideas locas de defender lo que antes para nosotros nos parecía malo, para ellos ahora les parece algo bueno y normal y natural defender al que te coerciona delitos graves como la violación. Ahora prácticamente ya mismo existe la pedofilia con estos grupos de derechos de género, pero eso es otro tema. Pero sin embargo, más o menos esto es lo que quiero decir, y acortando, y muchas gracias Pedro José Aulestia por estar en este programa. Patito Orellana el Cuervo, gracias por esta noche, y con esto finalizo. Si no se reforma una manera de que asambleístas aprobar, tienen que por lo menos tener un estudio básico, un estudio mínimo, por lo menos una licenciatura en leyes, porque las personas que van a ir a la asamblea van a fiscalizar, no como los que tenemos ahora, a rascarse los huevos, prácticamente. Tenemos una asamblea vaga, conformista, de votación por rebaño, que no utiliza el cerebro, no pone a ejercitar esa masa gris y a decir, bueno, yo voto porque sí, porque no, porque las votaciones tienen que ser así, y sabes que con nombre y apellido. Ya, sí, yo voto no, yo me llamo Periquito de los Palotes y voto no, y por qué no hacía asado cocinado. Así debe ser ahora la estructura de las asambleas. Y tiene que ser estrictamente porque la asamblea nos representa a los ecuatorianos. No se deben representar a sí mismos, a estar comprando, haciendo compras de Places Market por Facebook, como lo hizo la tipa esta, la Wendy Vera. Sí, sinceramente. Ahora, antes que nada, con la salida de Yori, ¿qué opinan con la salida de Yori? Ya con esto acabamos. ¿Patito o Pedro? Al crack, yo le doy el paso al crack a Pedrito José para que
nos abra Permite tu siempre el micrófono. panorama, sí, sí. Gracias, Patito. Bueno, yo quería escuchar primero para ver, porque este es un tema medio complejo ahorita, pero que es increíble, o sea, realmente si algo le faltaba a la Asamblea para demostrar que peor o más bajo no podía caer en este momento, es en el tratar de aferrarse de esta manera. No sé, el día viernes se canceló la sesión, ya una vez ya apagaron la luz, ya estábamos como el CNE de hace algún tiempo que se apagaba la luz. Se apagó la luz, el circo empezó, varios escenarios en la asamblea actual me ha recordado eh, al Congreso de los ceniceros en algunos momentos, pero en esta ocasión sí se pasó, ya la asamblea ya ha perdido, desde mi punto de vista, ya viéndolo como un ciudadano, ni siquiera desde un análisis político, ya viéndolo como un ciudadano, ¿para qué está esta institución funcionando en este momento? Eso es lo que me pregunto y se preguntan muchas personas en el Ecuador, ¿qué está sucediendo? El viernes tenía que haberse dado una sesión y como siempre se la canceló, se la prorrogó, luego salió solita ante los medios, ya sin nadie, sin apoyo, y cada vez más desmoronándose la bancada de ella propia, Pachacuti, desmoronándose y tirándose cada uno dardos desde cada uno de sus lados. La injerencia de la CONAIE, que también aparece ahora a defender lo indefendible, a defender a la deslealtad en algunos casos, y en el otro lado, en cambio, defender lo indefendible, la corrupción del otro lado. Entonces, en este momento, parece que hay los 92 votos porque hay una autoconvocatoria presentada para el día de mañana. Eso quiere decir que 2/3 de la Asamblea se puso de acuerdo y como se darán cuenta, para esto sí se ponen de acuerdo. Cuando hay repartición de poder, ahí sí son eficientes en su legislación y fiscalización, como decía, ahí sí les apareció el bicho de la eficiencia por primera vez. Entonces, esto también demuestra que mañana, pase lo que pase, hay dos caminos de lo que se puede avisorar. O se va por la, no quiero decir puerta grande, pero por lo menos no por la puerta trasera, sale con un poco de dignidad, pone la renuncia y se reconfigura alrededor de un proceso parlamentario y la designación parlamentaria que sigue, a quien le sigue, o realmente se conforma este comité evaluador que la terminará sacando por la fuerza y reconfigurará toda la asamblea nuevamente, y ahí es más peligroso desde mi punto de vista. Es más peligroso para todos, porque ahora sí, las mayorías que se conformen ya no van a ser mayorías alrededor de la coyuntura política interna, ya van a ser con una visión incluso de desestabilización, en algunos casos de desestabilizar el gobierno actual, en otros casos será para profundizar el alcance de sus intereses personales, y se volverá una asamblea donde se prostituye la lealtad cada día más y donde se prostituye la gobernabilidad, la mal llamada gobernabilidad, y se va a volver una mesa de negociación y reparto como no lo hemos visto hasta el momento. Esas son dos cosas que a mí esta salida de Yori, más allá de la buena o mala gestión que se ha realizado, que bueno, volquémonos por la mala, por la aceptación que tiene con el pueblo, creo que abre un panorama nefasto y peligroso si es que no se lo maneja desde un punto de vista técnico. Si se lo deja manejar a discreción de quienes van a configurar sus nuevas mayorías, se va a volver una problemática para el país. Y ahí sí comparto con Pato, ahí sí preferible manejar esta muerte cruzada implícita, ya no tomarla en cuenta y mandarme por decreto todo y ver qué sucede, porque ahí sí ya no voy a tener una asamblea para nada. ¿Y de qué me sirve tener 137 personas trabajando sin un objetivo, excepto el armar caos y bochinche, y ya ni siquiera armar una ley que le beneficie al pueblo? Esperemos mañana, estimados Pato y Edgar, a ver el desenlace, pero creo que se viene otro circo más de los que nos están acostumbrando en los últimos días.
Hoy lloré por ti y te has quedado sola. La vida es así, con esta muerte cruzada, sola, en la asamblea, sola. Hoy lloré por ti, mañana por mí, y el Ecuador lloré todos los días. Eso ya no se puede solucionar, es una crónica de una muerte anunciada o de crónica de una muerte cruzada interna. Recordemos que ella viene de una persecución también del correísmo, ¿se acuerdan? Cuando ella fue prefecta, y justo, y por recordar eso, el presidente en el voto histórico, eso me llama la atención, Pedro José, Edgar y amigos que están aquí en la red, que Pachacútec alcanzó un voto histórico en esta última asamblea, por eso tienen el bloque más grande, o tenían, y por el mismo hecho ahora también incluso el mismo asambleísta de la SUAY, que apoyaba a Llori, ahora le pide que por decencia se vaya, que es Bruno Segovia. Y asimismo otros internamente, y se ha minado, y ahora se ha descontrolado, y como que se volvió una suerte o muerte, y ahí realmente ya vuelve nuevamente este hombre del maletín, ¿sí? Imagínense, y también vuelve el caso Cerda, el caso Molina, el caso Chumpí, nuevas denuncias, y vendrán más. Y como arrancábamos en este foro, eso siempre ha existido, pero como que ahora es de una forma más sinvergüenza, mente profesional. Y eso el pueblo se está cansando, está harto, está podrido, y también hay validez al respecto, y no debería ser así. Y como dije yo, no conocemos toda la verdad, y si no existirían medios como estos para poder, si bien no decir toda la verdad, pero algo de lo que se parece, por lo menos estamos libres, somos pobres y honestos, y no ricos y corruptos, y queremos que todos podamos tener la misma capacidad de razonar y de emprender y enmendar un mejor Ecuador para todos. Un placer compartir con Pedro José, ilustrándonos con su conocimiento. Qué bueno, cuando vengas a Cuenca, avisa para darte un cuy con mote y papas. Seguro, Pedro José. Igual a Edgar Benedictino también, ya le he invitado algunas veces, así es que por favor confirmen cuando vengan por acá para recibirles en esta ciudad patrimonio. Gracias. Muchas gracias y buenas noches con todos. Este ha sido el programa de producción El Huevo Gerald, ven para memearte. Gracias a la participación de Pedro José Aulesque y el querido El Cuervo Pato Orellana. Entonces, hasta el próximo domingo, ya estaremos invitando nuevamente a Pedrito, a Pedrito y a Pato, que son pero conversadores políticos y analíticos, pero lo mejor. Un abrazo a todos y buenas noches, feliz domingo. Muchas gracias a todos, buenas noches.